Bienvenidos amigos y amigas de la Bibliocrat a una nueva actividad con la profesora Vero Caballero. Hoy nos adentraremos a conocer más sobre un texto. ¿Ustedes se imaginan cuál podrá ser? ¿Saben cuál es? El cuento. Vamos a introducirnos en sus características y un poco más en su magia. Objetivos de esta actividad es comprender qué es un cuento y reconocer al personaje principal de un relato, describir el personaje favorito de un cuento, producir de forma escrita la descripción de un personaje y veremos entonces como contenido el cuento y los personajes, partes del cuento y la descripción de un personaje. Comenzamos nuestro vuelo. El cuento. Los cuentos son textos literarios que relatan una historia breve de un hecho imaginario, cuyo propósito es entretener al lector. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a ver Caperucita Roja, que es un cuento clásico que muchos conocemos. Los personajes. En el cuento los personajes son quienes realizan las acciones. Todo lo que sucede lo hacen los personajes. En los relatos siempre hay un personaje más importante. A este se le llama personaje principal. En esta ocasión, en nuestro cuento La Caperucita Roja, el personaje principal es la Caperucita. Espéranos, Caperucita, todavía nos falta. Hoy estaba apurada. Se le llama personaje principal porque es al que le ocurren la mayoría de los hechos narrados. El resto de los personajes son secundarios. Acompañan al personaje principal en el cuento. El lobo, la abuelita y el cazador son los personajes secundarios de nuestro cuento Caperucita Roja. Vamos a buscar a Caperucita. ¿A dónde se habrá ido? Partes del cuento. En el cuento se relata una secuencia de hechos o acontecimientos en los que participan los personajes. El cuento se caracteriza por tener un inicio, un desarrollo, un nudo y un final o desenlace. Partes del cuento de nuestro ejemplo La Caperucita Roja. Inicio. Caperucita va por el bosque para dejarle una canasta de comida a su abuela enferma. Caperucita está apurada por querer llegar a donde su abuelita enferma. Luego tenemos el desarrollo. En el trayecto, el lobo la engaña para que fuera por el camino largo y adelantarse a llegar a la casa de la abuela. Y otras cosas que también ocurren. Nudo, el lobo disfrazado de la abuelita, espera a Caperucita. La niña mira de manera extraña a su abuelita y le dice: ¿qué ojos más grandes tienes? Y, por último, el desenlace o el final. Un leñador escucha los gritos de Caperucita y corre a rescatarla a ella y a su abuelita. Muchas gracias, leñador, por tu osadía. Describo a mi personaje favorito. Busco un personaje favorito y lo describo. Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son los personajes, los lugares y los objetos del cuento. Caperucita, por ejemplo, es una joven vestida de rojo, muy tierna, amable y bonita. Su cabello es de color dorado y de ojos negros. Caperucita Roja es un ejemplo de descripción en estos momentos, pero también nosotros podemos describir otros personajes.
Observa al cazador. ¿Cómo es él? ¿Qué es lo que hizo él? ¿Te animas a describir al cazador en los comentarios? Puedes ordenar tus ideas de manera simple con este resumen del cuento y sus personajes, que son el principal, los secundarios, las partes que tiene el cuento, inicio, desarrollo, el nudo, desenlace o final, y hacer lo mismo en tu cuaderno para una mayor comprensión. Te invito a hacerlo. Antes de finalizar, resumimos lo que hemos aprendido. 1. Conociste lo que es un cuento, ¿cierto? 2. Podrás reconocer a sus personajes y sus respectivas partes. ¿Tú puedes nombrarme sus partes abajo en los comentarios? 3. ¿Sabrás describir un personaje como los que observaste en esta presentación? Tú puedes hacer lo mismo que hicimos, como ejemplo Caperucita Roja, con otro cuento que hayas leído, buscando sus personajes principales, sus personajes secundarios y describiendo alguno de ellos. ¿Te parece? Si tienes alguna pregunta, puedes realizarla en el correo de las profesoras o al de la profesora Vero Caballero, que a continuación se señala. Mucho ánimo, un gran abrazo, hasta pronto amigos, cuídense.